Hola queridos hermanos, nos encontramos en este domingo 19 del tiempo ordinario para tener un encuentro con la palabra de Dios, esa palabra de Dios que es transformadora, esa palabra de Dios que es sanadora. Por eso voy a compartir contigo la cita bíblica que la liturgia de hoy nos manda. Es el Evangelio de San Mateo capítulo 14, versículos del 22 al 33. Mateo capítulo 14, versículos del 22 al 23. Ojalá puedas acompañarme con la lectura de esta palabra, o si no, anotarlo para que después puedas tener un contacto personal con ella. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Inmediatamente después Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran. Debían llegar antes que Él a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Jesús, pues, despidió a la gente y luego subió al cerro, al monte, para orar a solas. Cayó la noche y Él seguía allí solo. La barca, en tanto, estaba ya muy lejos de la tierra y las olas la golpeaban duramente, pues soplaba el viento en contra. Antes del amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron: «Es un fantasma». Y por el miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les dijo: «Ánimo, no teman, que soy yo». Pedro contestó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua». Jesús le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero el viento seguía muy fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Al instante Jesús extendió la mano y lo agarró, diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado?». Subieron a la barca y cesó el viento. Y los que estaban en la barca se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Y bueno, queridos hermanos, qué maravillosa es la palabra que el Señor nos regala el día de hoy, ¿no? Un gran milagro, el gran milagro de Jesús caminando por las aguas. Qué fácil nos dejamos impresionar. Resulta y pasa, queridos hermanos, que nosotros no vamos a caminar sobre las aguas. Es un milagro muy bonito para Jesús, que nos da un buen signo para nosotros. Pero a veces esos milagros grandiosos nos desvían de los verdaderos milagros, aquellos que sí puedes vivir tú y aquellos que sí puedo vivir yo, aquellos que en realidad tendríamos que vivir nosotros todos los días. Y me refiero a que en el Evangelio tal vez no te diste cuenta de algo crucial e importante que nos ayuda a nosotros en este trabajo de sanación interior en el cual hemos venido domingo a domingo, ya hoy en el 8º domingo en el que comenzamos el ciclo de homilías sobre sanación interior. Y es el hecho de que Jesús, después de que despide a la gente, ¿qué es lo que hace? ¿Lo recuerdas? ¿Lo retienes? Sí, lo que hace Jesús después de despedir a la gente es precisamente subir al monte y orar. Tanto oró Jesús en ese momento que hasta anocheció, y fue en la noche cuando Él se dispuso a ir al encuentro de los discípulos. Yo quiero que nos quedemos con esta parte, con esta expresión de Jesús en el monte a solas, orando con Dios, teniendo una conversación con Dios. Porque esto nos lleva a reflexionar, queridos hermanos, que si nosotros queremos iniciar un proceso serio de sanación, o si ya tú estás en un proceso serio de sanación interior, la oración es clave. Miren, yo me preguntaba a raíz de este evangelio, ¿cuándo fue que mi proceso de sanación interior comenzó de manera consciente? Y efectivamente tengo que hablar de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Estamos hablando del mes de julio del año 2019, era yo diácono, cuando un mes me retiré para encontrarme con Dios, para orar, porque ahí ni podíamos hablar entre nosotros, ni teníamos contacto con el mundo exterior, sino que el único contacto que nosotros teníamos era era con Dios, precisamente en la oración. Y ustedes me dirán: ¿y vuelve la burra, el trigo, el padre a hablar de los ejercicios espirituales? Pues bueno, yo me los aguanto
Cuando ustedes hablan de sus amorcitos, cuando están enamorados y nada más quieren hablar, pues bueno, este es mi amor y yo siempre voy a hablar de eso, así que se aguanta, no mentira. Pero sí, en realidad yo tengo que hablar de eso porque es mi experiencia. Y aquí, queridos hermanos, en estos ejercicios de San Ignacio, fue donde entendí que muchas veces para sanar debemos aislarnos. Pero ojo, porque hay que entender ese aislamiento. Muchas veces nosotros nos aislamos de los demás en medio de nuestras crisis, pero para encerrarnos en nosotros mismos. Y cuando nos aislamos para encerrarnos en nosotros mismos, es cuando comenzamos a enfermar el corazón. Este aislamiento no es para encontrarme conmigo mismo. Este aislamiento es para encontrarme con Dios. Y eso es la oración. Porque ¿qué es la oración, queridos hermanos? Sino el encuentro de dos enamorados. Es donde yo hablo con Dios y donde Dios también me responde. Es el encuentro de aquellas personas que aman profundamente a Dios con ese Dios que ama profundamente a esas personas. Así que podríamos decir con plena certeza, te lo podría asegurar, que la oración es la fuente de sanación, hasta tal punto que me atrevería a decir que sin oración, que sin reflexión, que sin silencio, queridos hermanos, es imposible sanar. Está demostrado que la oración nos ayuda a sanar. Está demostrado incluso científicamente, queridos hermanos, que la oración nos ayuda a tener un mejor estilo de vida. Muchos estudios se han hecho sobre eso. Quiero traer a colación uno del doctor Koenig, no sé inglés, pero Koenig, así se escribe. El doctor Koenig hizo un estudio en muchas universidades y hospitales para ver el poder de la oración en la forma en que las personas asumían su enfermedad. Y sorpresivamente, aquellas personas que oraban y que creían en Dios se mejoraban más rápido y tenían una mejor calidad de vida y tenían una mejor estabilidad en su cuerpo y en su mente. Pero nosotros, queridos hermanos, para ser sinceros, no necesitamos de un estudio científico que nos los compruebe. Yo sé que tú no lo necesitas y sé que no lo necesitas porque estoy también seguro que tú has experimentado esa obra en ti. Tú has experimentado cómo la oración te ha ayudado a perdonar y a quitar de tus hombros ese peso del rencor, del odio, de la sed de venganza que te ha tenido a ti humillado y atornillado durante mucho tiempo. Yo sé que tú también has experimentado cómo la oración te da claridad mental para tomar buenas decisiones. Yo también sé que has experimentado en muchas ocasiones cómo cuando oras eso te ayuda a bajar los niveles de estrés, a combatir tu depresión, a combatir tu ansiedad. También estoy convencido de que en algún momento de tu vida has experimentado cómo la oración te lleva a tener una vida más plena, te ayuda a construir tu felicidad. Nosotros lo hemos experimentado y si no lo has experimentado, entonces te voy a aconsejar a que abras tu corazón a Dios para que veas cómo la oración nos ayuda a sanar, nos ayuda a transformar y nos ayuda a vivir de una manera mucho más plena y feliz. Nosotros hemos tenido esa experiencia en nuestra vida. Nosotros hemos tenido la experiencia de cómo la oración nos ha ayudado a sanar nuestras heridas del alma, nuestras heridas del corazón. Por eso debemos ahondar, queridos hermanos, en esto de la oración de sanación interior. Hoy tendríamos que hacernos una pregunta. ¿Cómo orar para sanar interiormente? Bueno, en realidad hay muchos modelos de oración interior. Nada más es meterse a internet, buscar oración interior para que te salgan montones de sanación interior. Eso es bueno. ¿Por qué? Porque en realidad hay unas oraciones que ayudan más a unas personas que a otras, porque hay unas oraciones que hacen más énfasis en el perdón a las demás personas, a los que te han hecho daño y tal vez eso es lo que tú necesitas, o hay otras oraciones que han hecho más énfasis en el perdón de uno mismo y tal vez eso es lo que estés necesitando, o hay una oración que lleva más a reconciliarte con Dios y eso es lo que necesitas. O sea, no hay un modelo para todo el mundo. Yo quiero dar aquí unos pasos para hacer una oración interior, pero quiero que quede claro que esto no es el único modelo, esto no es la única forma, que esto no es el único medio para sanar el corazón, ni es la única oración de sanación interior, pero tal vez es la forma o el medio o el estilo o el modelo, creo que es mejor esa palabra, es el modelo que a mí más me ha ayudado en el momento de orar y que aprendí también en estos ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Y es, bueno, la oración tiene que ser progresiva y hay un primer paso. El primer paso, queridos hermanos,
es pedir el Espíritu Santo. Yo sé que en todas partes lo has escuchado porque es verdad. O sea, el Espíritu Santo es el que anima nuestra oración, el que nos motiva a encontrarnos con Dios y es el puente para encontrarnos con Él. Entonces siempre es importante invocar el Espíritu Santo. Pero hay algo, queridos hermanos, de lo que muy pocas veces nosotros escuchamos hablar, y es la preparación que necesitamos para orar. Todo lo que nosotros hacemos necesita una preparación previa. No puede sonar hasta redundante, pero es así, para que podamos entenderlo. Todo lo que hagamos, todo lo que emprendamos necesita una preparación. Incluso el otro día estaba recibiendo todo un curso de una fonoaudióloga que nos estaba ayudando a mejorar nuestra voz, a los profesores, a los que damos clases. Y entonces ella decía que calentar la voz cuando uno se levanta en la mañana es importante. Incluso para algo tan nimio como eso, que es dar clase, tú tienes que preparar tu voz, tú tienes que hacer unos ejercicios vocales, incluso algunos masajes en el rostro para que te ayude a mejorar la calidad de voz y para que tú no te desgastes. Sí, todo necesita una preparación. La oración inclusive necesita ser preparada. La postura es importante. Muchas personas no quieren hacer creer que la postura no es importante. La postura sí es importante. El lugar en el que estás orando sí es importante. Recuerden, queridos hermanos, que nosotros podemos orar en cualquier parte y podemos orar haciendo cualquier actividad. Pero una oración como esta, sí es necesario que nosotros nos apartemos de nuestro frenesí diario, de nuestro diario vivir, encontrar un lugar adecuado, encontrar una postura adecuada. De pronto, si pones música de ese instrumental te puede ayudar, de pronto el silencio a ti te ayude más. Todo eso va de acuerdo a tu personalidad y lo que te ayude a conectarte más con Dios, porque aquí tampoco hay un esquema para todo el mundo, porque cada uno es diferente y Dios se relaciona con cada uno de manera diferente. Pero sí es importante el lugar adecuado, sí es importante la postura adecuada. Incluso hacer trabajos o ejercicios de respiración, de inhalar, de exhalar, de hacer una pequeña letanía antes de iniciar la oración, eso nos ayuda, ¿no? Recuerden que ese es el estilo de oración del peregrino ruso, un gran libro de espiritualidad del cual hemos hablado en muchas ocasiones. Entonces, lo primero es prepararte, disponerte, ¿no? De pronto el silencio, la respiración te ayude a desconectar con todo aquello que carga tu mente y carga tu cuerpo. Después de que ya hayas hecho esa preparación, entonces sí, debes ponerte a invocar el Espíritu Santo, a pedir el Espíritu Santo que te ayude primero a concentrarte, a no despistarte, a no desviarte por otros caminos, a concentrarte en tu objetivo, que es sanar el corazón, y al mismo tiempo hacer que el Espíritu Santo anime tu oración, te acompañe en cada uno de los momentos de la oración. Después de que has hecho esa preparación y después de que has invocado el Espíritu Santo, que no debe ser una oración cualquiera y que debes tomártelo muy en serio, después de eso entonces sí, viene un reconocimiento, ¿no? Reconocimiento de Dios y reconocimiento mío. Es saber que Dios está ahí y es saber que yo estoy ahí para Dios. Lo que diferencia la oración cristiana, queridos hermanos, de las oraciones de estilo o de línea oriental, como el mindfulness, bueno, que es un poco más psicológico, o como el yoga, o como todas esas prácticas orientales, lo que diferencia la oración cristiana es que estas prácticas orientales están relacionadas con el ego, con el yo, ¿no? Lo importante es encontrarte contigo mismo, lo importante es meditar contigo mismo, con la realidad, pero todo el centro gira en torno al yo. La oración cristiana no. La oración cristiana gira en torno al tú, o sea, a Dios que está ahí delante de mí. Gira en torno al nosotros, porque en la oración Dios interviene y yo intervengo. Ahí, queridos hermanos, hay un abismo grandísimo entre la oración cristiana y las oraciones de estilo oriental, aun cuando ellos no le llaman oraciones, sino más bien como técnicas de meditación. Incluso nuestras técnicas de meditación distan mucho de esas técnicas porque nuestra meditación está centrada en Dios. El centro debe ser Dios. Cuando yo voy a orar, debo tener plenamente la certeza de que Dios está delante de mí. Y no solamente de que Dios está delante de mí, sino que también que Dios me escuche.
En alguna ocasión leía yo una frase que decía: nosotros podemos perdonarle a Dios cualquier cosa, menos que no escuche nuestras oraciones. Si nosotros no tenemos certeza de que Dios está ahí conmigo, de que Dios me está escuchando, de que Dios me está dando mi lugar, entonces esa oración no va a fluir. Entonces tengo que reconocer a Dios en la oración, pero también tengo que sentirme reconocido por Dios en la oración. Que Dios me escucha, que Dios me acompaña, que Dios me anima, que Dios me fortalece. El tercer paso después de eso sí es el diálogo. Si es hablar, y hablar desde lo que somos, hablar desde lo que sentimos, hablar espontáneamente, sin puritanismo. Era más o menos lo que decíamos nosotros la homilía pasada, que Dios gusta que nosotros hablemos desde la espontaneidad. Lastimosamente, queridos hermanos, nosotros hacemos muchas oraciones genéricas. Y muchas oraciones genéricas son oraciones comunes, porque te han dicho que en una oración primero debe dar gracias, después pedir perdón, después pedirle a Dios, o sea, todo un esquema. Y no, o sea, la oración no es siempre es así, porque en algunas ocasiones tú no quieres dar gracias. En algunas oraciones lo que tú quieres solamente es pedir perdón, pero en algunas ocasiones no quieres pedir perdón sino solamente dar gracias. Y esas oraciones están bien. Si lo único que tú quieres es adorar, adora. Si lo único que tú quieres es alabar, alaba. Si lo único que tú quieres pedir, pide. Y esas oraciones están bien. Incluso si lo único que quieres pelear, pelea. Yo te lo digo, yo no creo en un Dios que después de una herida, por cualquier sufrimiento que estemos atravesando, se vaya a ofender porque nosotros le pleiteemos. Él sabe que nosotros lo hacemos no porque seamos unos herejes. Él sabe que lo hacemos porque nuestro corazón está herido. Dios quiere, queridos hermanos, que le hablemos desde la espontaneidad, desde lo que somos, desde nuestra personalidad, no con fórmulas aprendidas de oración, sino de lo que sale del corazón. Vuelvo a repetir, hay que dejar a un lado tantas oraciones genéricas que no nos identifican. Hay muchas oraciones anónimas, sin nombre, porque como la pudiste hacer tú, la pudo hacer cualquiera, porque utilizan incluso hasta el mismo estilo, las mismas frases, las mismas palabras. Incluso, queridos hermanos, ni siquiera las oraciones que repetimos, como el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, el Gloria, ni siquiera esas oraciones deben ser genéricas, porque cuando tú le pides a Dios, dame el pan de cada día, tú le hablas desde tus necesidades. Y entonces una persona le puede estar diciendo dame el pan de cada día, pero sí se está refiriendo al pan material. Otra persona más religiosa dice dame el pan de cada día, pero se está refiriendo al pan de la Eucaristía porque mucho tiempo no comulga. O esa persona que dice dame hoy el pan de cada día puede estar refiriéndose a las necesidades de su familia porque están atravesando un momento difícil en alguna relación, y esa carencia, esa petición de pan puede ir dirigida a eso. Ni siquiera las oraciones que repetimos deben ser genéricas. Por eso incluso esas oraciones deben ser meditadas, contempladas, y cada palabra que digamos, aun cuando todos los estemos repitiendo, siempre van a significar algo diferente, porque mis necesidades, mis aspiraciones van a ser diferentes. Entonces aprendamos, quitémonos ese mito, ese tabú de que tenemos que hacer oraciones perfectas. No, la oración perfecta es aquella que brota de lo profundo del corazón y brota como quiere brotar. Eso es lo importante. Después de eso, queridos hermanos, hay que perdonar. En realidad, la oración de sanación interior es una oración de perdón a Dios, ¿verdad? Recordemos que eso hablamos la vez pasada, no porque Dios nos haya hecho algo malo, sino porque interpretamos su abandono, su silencio como un mal para nosotros y debemos sanar nuestra relación con Dios. También perdón a las personas que nos han hecho daño porque activamente sí nos hicieron daño, o nos han hecho daño por carencias, porque no estuvieron para nosotros, porque no nos quisieron, porque no nos amaron, y eso marcó nuestra vida, y hay que aprender a perdonar esas situaciones, o también perdonarnos a nosotros mismos. Miren, yo les digo, yo pude perdonar a las personas que a mí me hicieron daño, yo pude perdonar a todo el mundo hasta tal punto de decirle que yo no tengo rencor contra nadie, pero si algo difícil en esta vida es perdonarse a uno mismo. ¿Sí ves? Porque aun cuando yo haya perdonado a las personas que a mí me hicieron daño, esa vocecita en mi interior no dejaba de repetirme cada momento: eres malo, no sirves para nada, eres un bueno para nada, los demás son mejores que tú, nadie te quiere. Y entonces siempre estaba como ese siriría y repitiendo y repitiendo y repitiendo. No, el momento de sanación interior también es un momento para perdonarnos a nosotros mismos.
para que primero reconozca que muchas de las cosas malas que pasaron en tu vida no fue tu culpa. Tú no pudiste hacer nada, no podías hacer absolutamente nada. No es tu responsabilidad, no es tu culpa lo que te pasó. Y ahora, si sí fue tu culpa, porque sí hiciste un mal a la otra persona, y eso hay que discernirlo, pues hacer lo que haya que hacer, pedir perdón, tratar de resarcir los daños y, hombre, seguir adelante y aprender de ese error. Eso es necesario. También eso es aprender a perdonarse a nosotros mismos. Y por último, queridos hermanos, sí viene la acción de gracias, pero no como un gracias, Señor, por todo lo que permites en mi vida. No. ¿Cuándo sabes tú que has sanado, querido hermano? Cuando aquello que te aflige, cuando aquello que fue fuente de tus crisis, de tus lágrimas, de tu sufrimiento, de tu dolor, se convierte en fuente de gratitud a Dios. Cuando aquello por lo que tú tanto lloraste y tanto le pediste a Dios que te quitara y que hubiese sido mejor no haberlo vivido, tú comienzas a decir, Señor, gracias por eso. Pero eso viene después de un proceso, queridos hermanos. Dar gracias a Dios por el dolor que permitió vivir o por el sufrimiento que permitió, no es algo que va de la noche a la mañana. Bueno, también es verdad que existen milagros, también es verdad que tú haces una oración y una oración basta para sanar tu corazón, pero esos son muy escasos. En realidad, Dios no quiere relaciones superficiales con nosotros, por eso se toma su tiempo, para que nuestra sanación pueda echar raíces, porque a veces esas sanaciones espontáneas pueden ocurrir como aquella semilla que cayó sobre piedras, que hundió sus raíces y después se secó. Dios quiere hacer un mejor trabajo con nosotros, así que ten paciencia. Y bueno, queridos hermanos, vamos a encomendarnos en la presencia de Dios, vamos a orar, vamos a pedir el Espíritu Santo sobre nuestra vida. Yo te invito a que en este momento, en donde estés, puedas disponer tu corazón, puedas disponer tus sentidos y tu mente, y puedas aclamar al Espíritu Santo, puedas pedirlo, puedas llamarlo, puedas decirle, ven Espíritu Santo, ven sobre nosotros, ven sobre nuestras necesidades. Hoy te necesitamos, hoy te pedimos, hoy te clamamos para que vengas a nuestra vida. Hoy queremos pedir que nos acompañes en cada uno de los momentos de esta oración, de esta predicación y en cada uno de los momentos de nuestra vida. Hoy queremos pedirte, Espíritu Santo, que dispongas nuestro corazón para aprender a sanar, para aprender a perdonar, para aprender a dar gracias por aquello que nosotros consideramos que está mal, pero que en el fondo sabemos que hace parte de un plan perfecto de salvación que Dios tiene trazado para cada uno de nosotros. Ayúdame y enséñame, Espíritu Santo, a ser espontáneo, a hablar a Dios desde mis sentimientos, a hablar con Dios desde mi persona, dejar tanto puritanismo a un lado y que yo pueda ser sincero y espontáneo con Dios, como soy sincero con un amigo, como soy sincero con un padre, como soy sincero con una madre. De la misma manera, que mis oraciones sean fuente de sinceridad y de espontaneidad con Dios. Ayúdame, oh Santo Espíritu de Dios, a encontrarme con Él y que en cada momento de mi vida pueda sentir esa presencia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te invito, querido hermano, a que ojalá puedas tomar este espacio, puedas tomar uno de estos pasos que he dicho en esta homilía para hacer tu oración de sanación interior todos los días de tu vida, y poco a poco irás viendo cómo el Señor va haciendo su obra a través de la oración.